Fuego, zafiro. Listo. Perfecto. Pues bueno, pues vamos a empezar la sesión de hoy. Y voy a compartir pantalla, donde vamos a tener una serie de términos en la pantalla. Y bueno, pues la idea es que vayan levantando la mano y de lo que conozcan de Easy Sin Velo o incluso de su propia experiencia de estudio, pues nos compartan, ¿no? Quienes tengan entendido de algunos de estos términos, pues adelante. Y bueno, voy a compartir pantalla ya. A ver, por cierto. No, está bien. Vale, listo. A ver, ¿ya se ve? Creo que sí, ¿no? Perfecto, pues miren, tenemos aquí una serie de términos como hierofante, cabalista, iniciados, elementales, evolución. Todos estos son términos del glosario y es de los que vamos a estar abordando hoy, pues que en teoría ya, pues ya más o menos habremos leído, ¿no? Entonces, pues Griselda, creo que tú fuiste la primera y la única hasta ahora en levantar la mano. Entonces, bueno, pues vas a tener la ventaja de escoger la palabra que tú quieras. ¿Con cuál te avientas? Cabalista me gusta. ¿Perdón? Cabalista. 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 Vale, bienvenido. Perfecto. Pues adelante, Griselda, te escuchamos. ¿Qué entendiste tú y qué conoces sobre el tema de los cabalistas? Bueno, yo entendí que los cabalistas son los estudiantes que de la ciencia secreta, decía allí, y que interpretan el verdadero y oculto significado de las escrituras. Y menciona algunos libros que son pues totalmente cabalistas, como el libro de Ezequiel, el de Daniel, el de Enoch y el del Apocalipsis. Perfecto, súper bien. Pues sí, pues tal cual, pues para Elena Blavatsky, los cabalistas, pues de hecho la cábala era algo súper importante para cualquier ocultista. Elena Blavatsky, hay una obra, bueno, un compilado que es el de fragmentos, fragmentos de verdades ocultas, donde ahí habla Elena Blavatsky de la cábala. Y ella dice que no existe un verdadero ocultista si antes no se hizo, digamos, se familiarizó y se hizo conocedor de la cábala. Para ella, pues realmente allí está el esoterismo real. Y bueno, pues justamente como comentas, y bueno, pues ya después iremos profundizando en este tema de la cábala, que es súper amplio. Ya iremos viendo que pues no hay cábala, por ejemplo, cábala judía, pero también hay cábala cristiana, y pues tienen ahí sus similitudes y vale la pena conocerlas. Y bueno, es un tema súper vasto. Pues muchas gracias, Griselda. Pues excelente contribución. Gracias. Y continuamos con Salomón, que fue el segundo en levantar la mano, y de ahí continuamos con Caro. Adelante, Salomón, por favor, ¿con cuál palabra te apuntas? Bueno, me gustaría hablar sobre los elementales y los elementarios. Perfecto, 2 por 1. Bueno, los elementales, bueno, yo tengo entendido que antes de tener experiencia la mónada en el reino mineral, hay tres etapas o tres reinos antes del mineral, que supongo estos son los elementales. Y pues los encontramos en el agua, en el fuego, en el aire y en la tierra. Los elementales son utilizados y obedecen ciegamente a las órdenes de quien los quiera utilizar. No sé si estoy bien en cuanto a que sean estos los que están antes del reino mineral, no estoy tan seguro, pero yo así me imagino, por lo que se ha hablado de que hay 3 reinos antes del mineral. Y los elementarios, pues son espíritus de los que se portaron muy mal, de los que violaron, de los que robaron, de los que hicieron mucho daño. Entonces, estos espíritus, pues son atraídos, bueno, eso creo que no dice allá, pero son atraídos por los, ay, no, ¿cómo se llaman? Los espiritistas. Deben tener mucho cuidado estos espiritistas de que, porque los elementarios pues son entidades muy negativas y
y pues pueden ser afectados por ellos, por el hecho de que pues en realidad son espíritus muy negros, digamos, de mala condición. Ay, ¿qué más? Bueno, nada más, para darle oportunidad a otro, Manuel. Vale, no, pues estuvo súper bien, Salomón, pues lo dijiste tal cual como es y muy completo, ya lo iremos abordando, pero justamente pues los elementales están relacionados a estos 4 reinos. Eh, no está como que muy claro si están, como tú decías, antes o después de la piedra. A mi parecer, pues tienen una inteligencia más sofisticada. Yo pensaría que están más adelante en la evolución. Y bueno, ya iremos viendo sus cualidades, ¿no? Y de los elementarios, pues como tú bien mencionaste, pues es cuando ya el ser tiene una tendencia tan fuerte hacia lo material, que hace cosas pues, tan fuertes que llega un momento en el que, digamos, el alma espiritual, que es como el angelito, recordemos que todos tenemos como el diablito y el angelito, ¿no? Y hay un Sí. momento en el que el alma espiritual, el angelito dice, yo ya no puedo con esto, y digamos que se divorcia, se separa. Y en el momento en el que se da esa separación, pues digamos que ya nada más queda la parte pues más baja de la persona, que ya era todo, ¿no? Que es toda esa naturaleza pues predadora y atada a la materia, que bueno, ya lo iremos también justamente abordando. Pues muchas gracias, Salomón. No, al contrario, gracias a ti. Bien, bien. Y bueno, pues Caro, seguimos contigo y después con Marco. ¿Qué palabra te escoges, Caro? Bueno, yo había pensado en los elementarios, pero en vista que ya lo explicaron Digo, si muy quieres, bien. igual también, si sabes algo que no mencionó ya Salomón de esa palabra, adelante, ¿eh? No, eso mismo. Entonces voy a hablar pues de los iniciados, a lo que tengo entendido, ¿no? Perfecto. Los iniciados son como lo mismo, como un superhumano. Nosotros, las mismas personas han pasado nuestro proceso y a través del aprendizaje, de las experiencias, pues han llegado a un nivel de obtener esos superpoderes, como lo llamaríamos, porque han aprendido a manejar las leyes de la naturaleza. Y siempre trabajan en función de los demás. Entonces, a medida que ellos tienen su evolución, surgen, van arrastrando a los que tienen atrás también. O sea, es como algo automático. Mientras ellos avanzan, inmediatamente van empujando a los que estamos por detrás. Perfecto, Caro, pues sí, súper bien, tal cual, pues son nuestros maestros, ¿no? Ajá, exacto, nuestros maestros. Gracias. Excelente, Caro, pues muchas gracias, muy buena contribución. Vamos a continuar con Marco y después con Dulce. Adelante, Marco, ¿con qué palabra te gustaría participar? Se escucha, ¿no? Sí, perfecto. Gracias desde Bolivia y gracias por permitirme estar en el grupo. Bienvenido. Bueno, quería hablar un poco sobre lo que es la palabra de biches, no sé si está bien pronunciada. Pero antes un poquito sobre tengo unas dudas sobre los espíritus elementales y los elementarios. Yo entendía que la parte de los espíritus elementarios en realidad es la parte del cuerpo astral, ¿no? Se apega a la parte astral y no pueden ser, digamos, inmortales. Y en el caso de una buena persona, es una parte que se queda de astral que después disuelve de manera rápida. Y en el caso como hacía mención del caso de personas depravadas o depravado, esa desencarnación llega al astral, obviamente, y tarda más en desprenderse, ¿no? O desaparecer. Entonces, esto da oportunidad que haya un intercambio incluso con los elementales y con los elementarios y genera este tipo de cosas que sí anteriormente voy a mencionar, ¿no? Es un poco, yo entendía, no sé si estoy equivocado, pero eso, en inicio, ¿no? Sobre el caso de elementales y elementarios. No se continúa el caso de biches que puedo hablar, que es, tal como dice en el documento que nos estamos trabajando, son danzantes extraordinarios, como dice, ¿no? Y lo importante para mí, más allá de como estos danzantes, para mí son las prácticas que hacen estos, que es el tema de la oración y la meditación, ¿no? Y hay un tema fundamental ahí, cuando se compara ya con los faquires hindúes. Los hindúes están muy, como podrías decir,
predispuestos incluso a sacrificar, a sufrir más, a mortificarse más en lo material con la facilidad de poder alcanzar un nivel espiritual más alto. Pero por ejemplo, los derviches, en este caso, no es tanto así, sino ellos a través de la oración y de la meditación es que ellos pueden acceder a niveles o planos más superiores, bueno, que es la forma que con la concepción ternaria dentro de lo que es en la teosofía, ¿no? Eso por el momento. Gracias. Marco, pues muchísimas gracias. Pues como bien comentaste, sí hay una diferencia marcada, digamos, entre los derviches y los faquires, y una de las más importantes es este tema de, digamos, la laceración del cuerpo, ¿no? Los derviches, pues sí utilizan su cuerpo de una manera, digamos, devocional, llámese con cantos, con bailes, hay una ceremonia específica que ellos hacen donde mezclan todo este tema, ¿no? De canto, baile, incluso, ¿cómo decirlo? Como tipo poesía, utilizan, digamos, su cuerpo y sus sentidos para, digamos, adorar a lo divino. Y en cambio los faquires pues más bien buscan como que separarse o de mostrar que su cuerpo es ilusorio, ¿no? Y la mejor forma de mostrar que el cuerpo no es importante pues para ellos es pues para maltratarlo, ¿no? Que hay martirios muy fuertes que se hacían, como quitarse los dedos, quitarse digamos, la carnita de los pies, algunos se colgaban, digamos, garfios en las palmas y se estiraban hasta que quedaban pues, desangrados y desgarrados. O sea, pues sí eran como que cosas tremendas lo que hacían los faquires, ¿no? Y ellos, pues de algún modo, buscaban acercarse a lo divino a partir de dejar de sentir. En el momento en el que tú dejas de estar presente con tus sentidos físicos, pues vas a empezar a probablemente notar cosas que no eran evidentes, ¿no? Y es lo que muchas veces pasa. Hay iniciaciones con los faquires que justamente la iniciación es que ellos llegan a un estado de meditación en el que les pueden clavar alfileres, los pueden quemar y ellos pues en ese momento no lo sienten, ¿no? Porque ya digamos cerraron, apagaron sus sentidos. Entonces pues sí, al final son como dos vías distintas, ¿no? Y bueno, de la parte que comentabas de los elementarios, es importante mencionar que no toda persona cuando fallece por estar en el astral es un elementario, ¿no? Cuando uno fallece, estás en el astral y en ese momento digamos que están tus dos partes, ¿no? Tu alma animal y tu alma espiritual. Y habrá un momento en el que la mayoría de las personas pues tendrán algo de bondad, ¿no? Habrán tenido cosas, digamos, yo diría como de vibración sutil, que van a hacer que poco a poco se despegue esas partes sutiles de lo grosero y la parte que se despega, que es el alma espiritual, pues esa que sigue conteniendo tu personalidad, esa pues se continúa avanzando en su progreso y va a seguir reencarnando. Mientras que lo que es el alma animal, que era tus deseos mundanos, que era incluso tus memorias, o sea, incluso el alma animal sí tiene recuerdos de, por ejemplo, quiénes eran tus padres, etcétera, y eso es algo que muchas veces ocupaban los mediums para mostrarle a una persona que su papá sí estaba ahí, que se acordaba de su nombre, etcétera, pero muchas veces eso aunque tenían memoria, pues ya no tenían la personalidad, como tal eran como un zombie, un cascarón. De ahí que a esta alma animal que ya se separó del alma espiritual, Elena Blavatsky pues la mencionaba como cascarón astral. Y bueno, hay una particularidad en los casos, como comentaba Salomón, cuando no hubo nada de bondad, no hubo nada que recuperar, o sea, no había nada espiritual que pudiera alimentar, pues digamos, a la parte superior, pues la parte superior se divorcia, se separa, y en el momento en el que se separa ya nada se va de la personalidad. Digamos que es como si fuera, no sé, como decir, la energía que regresa a la fuente, ¿no? Pero no se llevó nada de lo que tú eras. Y cuando eso pasa, digamos que es cuando el cascarón astral, que no tuvo ningún elemento espiritual, pues se queda ahí, se mantiene muchísimo más tiempo con perfecta conciencia de quién es y de lo que es. Y pues son los que ya después se convierten en los elementarios, ¿no? Y bueno, más o menos un poquito esa era como la explicación. Muchísimas gracias, Marco. No, a ti, muy amable. Perfecto, pues continuamos con Dulce. Adelante, Dulce, ¿qué palabra escoges? Hola, buenas noches. Yo escojo espíritu, pero realmente es más una duda que un comentario. Porque bueno, Vale, yo perfecto.
he tenido esa duda desde hace tiempo y la verdad la vez pasada cuando hablaron de alma no, pues, no estuve muy atenta, pero lo que estuve leyendo es que alma se refiere a esta parte como de la sustancia vital, que yo entiendo que se podría estar refiriendo al prana, y en la parte espiritual lo refiere como esta triada superior, como Atma, Buddhi, Mana, que fue lo que yo entendí, y que es esta parte que no es finita, ¿no? Que es perdurable. Entonces, se está refiriendo en la parte de espíritu a la parte de la mónada, y cuando es alma al prana, o ahí estoy confundida. Sí es un poquito diferente, mira, te platico. Prácticamente para entender la diferencia entre espíritu y alma, imaginémonos la diferencia entre gota y océano, ¿no? En este caso, el espíritu sería el océano, pues digamos que es esa inteligencia suprema que somos todos y que nos compenetra a todos, pero a su vez hay un momento extraño en el que del océano surge la gota, a partir de que viene ese pensamiento de yo soy yo. En el momento en el que aparece, digamos, el ego, el yo soy, y que se identifica como separado de todo lo demás, pues es cuando aparece la gota. La gota tiene las mismas, si tú comparas, pues digamos, una gota de agua con el océano, pues vas a ver que los elementos químicos son los mismos, ¿no? Sin embargo, pues aún así, aunque es lo mismo, es diferente. Entonces, el alma de cada persona, pues digamos que está ligada a nuestra personalidad, a lo que nosotros creemos que somos, y se cree que cuando una persona llega a un estado elevado, por ejemplo, al samadhi, es cuando la gota temporalmente se funde en ese océano y es cuando tú ya dejas de sentir que tú eres tú y sientes compasión por todos y sientes que eres todo, ¿no? Más o menos así es como la diferencia. Lo que es el espíritu, pues es lo que sería pues como el paramatma de los hindús, aquello que envolvía todo. Y bueno, pues nuestra alma, pues es ese pedacito que quiere regresar, ¿no? Sería como Osiris cuando lo partieron en pedazos y pues los pedazos quieren volver a reintegrarse para formar a Osiris. Ok, Vale, espero más gracias, o Manuel. menos saberlo. Excelente. Sí, te entendí. Vale, Gracias. bien, bien. No, ¿de qué? Pues listo. Si ya no hay más manitas, pues si quieren vamos a entonces ver algunos de estos términos. No sé si alguien más tiene algo que comentar, si no ya seguimos. Ok, perfecto. Listo, pues voy a dejar de compartir un momento para poner voy ahorita a silenciar los micrófonos y ya al final pues vamos a dar algún espacio para platicar. Listo, vuelvo a compartir pantalla. Vale, pues vamos a iniciar con la sesión ya de hoy. Hay una frase con la que vamos a introducir, bueno, son dos citas de Elena Blavatsky, que la primera dice: hace años, cuando en mi primer viaje por Oriente visité sus desiertos santuarios, me preocupaban dos cuestiones que sin cesar oprimían mi mente, que es: ¿dónde está? ¿Quién y qué es Dios? ¿Quién vio jamás el espíritu inmortal del hombre para asegurar la inmortalidad humana? Y después, precisamente cuando con más ansia pretendía resolver tan embarazosos problemas, trabé conocimiento con ciertos hombres que por sus misteriosos poderes y profunda ciencia merecen, sin disputa alguna, el calificativo de sabios de Oriente. Este fragmento es bastante relevante porque ¿qué nos muestra dentro del mundo del ocultismo? En el momento en el que tú tienes una petición sincera, o sea, que te sale, digamos, como desde el fondo del alma, algo que tú estás buscando, en el momento en el que tú lo pides, la puerta se te abre y vas a empezar a atravesar situaciones, a conocer personas que antes pues ni te imaginabas que ibas a conocer, que te empiezan a abrir la puerta a este tipo de temas, ¿no? Ahí nos muestra pues Elena Blavatsky cómo fue su petición inicial. Ella empezó todo esto porque justo tenía un fervor tremendo de saber qué o quién es Dios, y fue a partir de ahí que por sincronicidad o lo que sea, empezó a tener contacto con los maestros. Y bueno, con ese preámbulo vamos a comenzar esta parte de conceptos previos. Bueno, de Akasha aquí ya nada más es reafirmar, es un concepto que habíamos platicado la vez pasada,
que hemos dicho, bueno, el akasha es una palabra ya muy usada en el New Age, ¿no? Seguramente habrán escuchado esto de los registros akáshicos. Y el akasha, pues en sánscrito significa firmamento, que es justamente el cielo invisible. Podemos entender que el akasha, pues es como podríamos relacionarlo, no sé si al prana, es como la fuerza de la guerra de las galaxias, por hacer un mal ejemplo, no es aquello que nos compenetra a todos. Y se dice que el akasha, que nos compenetra a todos, es la base de las operaciones mágicas. Toda operación que se realice, como no se puede ser de magnetismo animal, hipnosis, la vista a distancia, etcétera, el poder levitar y muchas otras cosas, están relacionados directamente a esta, llamémosle, energía que nos compenetra. Y un ocultista es una persona que sabe trabajar con el akasha, que sabe utilizarlo como herramienta para sus fines prácticos, ¿no? Y el akasha pues puede usarse tanto para fines buenos como para fines malos. Y ahí es donde tenemos esta diferencia entre los magos blancos y los magos negros. Cuando el akasha está en su estado más puro, más sutil, en lo más elevado, se le considera tal cual akasha. Pero cuando el akasha está en la parte, digamos, más degradada, lo más cercano hacia la materia, pues el akasha se va, digamos, densificando y se convierte en lo que para nosotros es la luz astral. Entre el akasha puro y la luz astral, pues sí que hay una diferencia importante. Y bueno, de hecho, también, ¿qué más nos dicen? Pues prácticamente el akasha lo relacionaba Blavatsky pues con la electricidad. De hecho, el akasha es también la fuente de todas las diferentes energías que nos podamos imaginar. O sea, el akasha es la fuente del electromagnetismo, es la fuente, bueno, justamente, o sea, de la electricidad, el magnetismo, entre otras cosas, pues su fuente es el akasha. Incluso, por ejemplo, la radioactividad, entre otras cosas, pues todo tiene su origen en esta fuerza. Y también, bueno, en la antigüedad en la India, pues a ciertos brahmanes, pues se les consideraba también como el maestro Akasha, que era como el representante del Akasha. Al Akasha lo veían como un dios, pero realmente era aquello que compenetraba a todos. Y bueno, voy a avanzar. Luego, de los términos que habíamos venido platicando, bueno, pues justamente el de derviche, pues la parte de los derviches, pues lo podemos asociar a Irán, a los persas, etcétera, y más directamente a los sufis. Hay un grupo de sufis que son los considerados derviches. Seguramente habrán visto algún video, alguna imagen de estas personas con sombreros como se ven en la imagen, ¿no? De que están bailando y dando vueltas, bailando en círculos. Bueno, pues ese tipo de baile pues tiene un significado simbólico y tiene algo, digamos, ritualístico, no es, o sea, tiene algo verdaderamente profundo. Está relacionado incluso con el Fohat, con esta espiral, con la creación, con este tema de lo circular. Y los derviches se caracterizan, de hecho, derviche viene de la palabra drigu, su raíz es la palabra drigu, que era una palabra que venía en el Avesta y significa mendicante. ¿Qué es un mendicante? Pues podemos entender que un mendicante pues sería como un pordiosero, ¿no? Una persona pues sin bienes. Y esto es justamente porque ellos se caracterizaban por hacer votos de pobreza. Como ellos consideraban que todo esto es ilusorio, decían, bueno, pues la riqueza es material y entonces si yo me desprendo de la riqueza y vivo en total austeridad, pues voy a estar más alejado de la materia y más cerca de lo que es mi verdadera esencia, ¿no? Entonces ellos hacían votos de pobreza. Y ellos eran místicos prácticos. ¿A qué me refiero con místicos prácticos? Ellos no se caracterizaban por ser unos expertos en el Avesta, unos expertos y estudiosos en las escrituras. Ellos, en lugar de pasársela leyendo y estudiando, ellos eran prácticos. Para ellos tenía mucho más importancia, más sentido, por ejemplo, las ceremonias que hacían, donde ellos se ponían a bailar, se ponían a cantar, tocaban instrumentos y para ellos eso generaba una mucho mayor integración con el espíritu que el estudio teórico, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos eran prácticos. Y como comentábamos antes, pues
ellos se distinguen de los faquires de la India en el sentido de que ellos pues sí que valoran, digamos, su cuerpo físico, o sea, para ellos su cuerpo es pues mediante la danza, mediante el canto, etcétera, pues el instrumento con el cual ellos se acercan a la divinidad, es la forma con la que ellos, la herramienta que usan para adorar y pues definitivamente la cuidan, ¿no? Se dice que de algunos de estos derviches, pues llegaron a ser tan elevados que podían levitar, que podían producir milagros en sus comunidades. Y bueno, pues es importante ubicarlos porque más adelante en Isis sin Velo, pues vamos a ir viendo que nos hablan de todos estos grupos, ¿no? Y bueno, el siguiente. Ahora, pues por el contrario, pues tenemos a los faquires, ¿no? Los faquires compartían, bueno, ellos estaban también, residían primordialmente en la India. Podemos ver que usualmente estaban pues casi desnudos, nada más pues con un pequeño calzoncito y su gorro. Y usualmente tienen el cabello largo y muchas veces con el mismo gorro lo tapan o a veces se dejan el cabello visible. Y para ellos, pues el cuerpo es una ilusión. Para ellos el cuerpo, pues es parte de Maya, es parte del mundo del engaño. Y para ellos, mientras más rechacen al cuerpo, mientras más lo desprecien, mientras más lo laceren, pues ellos consideran que están más cerca de justamente de la espiritualidad. Y hasta cierto punto puede tener una coherencia en el sentido de que ellos pues aprendían a bloquear sus sentidos. En el momento en el que tú no ves, no oyes, no sientes y te están clavando un alfiler, pues empiezas a hacerte perceptivo de energías y potestades más sutiles. Entonces, pues como comentaba, ¿no? Ellos pues maltrataban su cuerpo, ellos pues se clavaban clavos, valga la redundancia, muchas veces ellos mismos, en los casos más extremos, ellos se desollaban conscientemente, se quitaban, por ejemplo, la piel de los pies, se podían sacar dedos, se desangraban, se desgarraban los brazos, apicándose, digamos, con garfios y estirando los brazos. Y bueno, si eran unas situaciones pues muy, pues digamos, grotescas, que incluso la misma Elena Blavatsky pues no las recomienda, ¿no? Aunque ella admira a los faquires por su devoción, para Elena Blavatsky pues no es ese como el medio correcto, ¿no? Para ella el cuerpo pues es una herramienta que pues más que estarlo mutilando pues se debe de utilizar para dar un servicio. Y bueno, ellos también pues tienen ciertas peculiaridades. Por ejemplo, se dice que cuando a un fakir lo inician, le dan dos cosas. La primera que le dan es una flauta, que es la flauta Baguda, que ya hablaremos de ella, y le daban también ciertos mantras secretos. Hay, digamos, un número de palabras secretas que son específicas para digamos, para cada estudiante, para cada chela. Esas se le dan, digamos, solo a la persona, es de oído, bueno, de voz a oído, y la persona tiene que estar recitando esos mantras secretos que le dieron todos los días, las mismas palabras en ciertos horarios, y se dice que al hacerlo una y otra vez la recitación de esas palabras secretas, que son palabras que son personales, son palabras solo para ti, son específicas, pues van ayudándote o van ayudando al alma a recordar, a despertar de esta prisión del cuerpo. Y bueno, y la otra cosa que comentaba, junto con en la iniciación, pues aparte de los mantras estaba esta flauta, y esa flauta pues ellos la utilizaban para lo que nosotros conocemos en teosofía como magnetismo animal, o en algunos casos hipnotismo. ¿Qué es el magnetismo animal? Tú puedes usar, digamos, el poder de tu voluntad y puedes usar el poder de la voz, el poder del sonido. Hola, Un buenas momento, creo noches. que hay unos micrófonos. Buenas noches. Denme un momento. Listo, creo que ya está. Vale, como comentaba, pues los faquires utilizaban este concepto del magnetismo animal. ¿Qué es el magnetismo animal? Tú podías ejercer tu voluntad y con tu voluntad tú puedes controlar pues tanto cosas como incluso animales o hasta personas. Mediante la voluntad y mediante, mejor dicho, mediante el uso de tu voluntad ejerciendo, digamos, influencia sobre la kasha que rodea a todos.
como al final todos somos gotas de un mismo océano, si tú sabes hacer que el océano vibre, pues puedes hacer que una gota de ese océano vibre como tú quieres que vibre. Y esto es lo que hacían los faquires con su flauta. Ellos, utilizando su voluntad, el akasha y el sonido, ellos podían, por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? Este tema de que podían tocar la flauta frente a una cobra, que bueno, esta no es la mejor cobra, ¿no? De la imagen, y podían hipnotizarla. Prácticamente la cobra se queda como en un estado petrificado, pasmado ante el sonido, y esto es una de las artes que justamente pues, los faquires dominaban, ¿no? Que en los niveles pues, más bajos pues es esto que vemos, pero en los niveles más altos pues podía no ser una cobra, podía ser una persona. Y bueno, pues creo que ya más o menos platicamos un poco de los faquires. Voy al siguiente slide. Bueno, otro grupo que tenemos son los esenios. A las personas, por ejemplo, que les interese la gnosis, el gnosticismo cristiano, por ejemplo, pues se identificarán mucho con los esenios. ¿Esto por qué? Pues miren, los esenios eran una secta de judíos que se dice que se establecieron pues, cientos, miles de años atrás en el Mar Muerto, y ellos eran descendientes de los kenitas y los nazaritas. Los nazaritas, para que se den una idea, es de donde venía este Sansón. No sé si recordarán en la Biblia a Sansón, ¿no? Que era el que era muy fuerte, que tenía una cabellera larga. Pues bueno, él justamente venía de los nazaritas y estos son los esenios. Y los esenios pues tienen ciertas particularidades. Los esenios tenían votos de no consumir nada de alcohol, ni nada que viniera de la uva de la vid, aunque no fuera alcohol, simplemente el hecho de que viniera de la uva de la vid, ya ellos lo rechazaban por considerarlo, digamos, como de baja vibración. Ellos también no se cortaban el cabello y lo vemos justamente ejemplificado en el caso de Sansón, ¿no? ¿Por qué no se cortaban el cabello? Bueno, hay significados esotéricos y exotéricos. Yo creo que el más familiar es justamente que la cabellera se le relacionaba pues con la inteligencia humana y sobre todo se le relacionaba, digamos, con esa, ¿cómo decirlo? Pues con el libre albedrío, ¿no? Con esa capacidad que tenemos nosotros de dominar nuestro propio destino, de ser amos de lo que está a nuestro alrededor. Es esta voluntad soberana que todos tenemos. Y nos daremos cuenta que podemos hasta relacionarlo con la melena del león, ¿no? El león, que es el rey de la jungla, pues justamente tiene esta melena y representa de algún modo como pues soberanía, liderazgo. De ahí que se dice que, por ejemplo, en la antigüedad, pues cuando conquistaban a un pueblo, lo primero que hacían con los esclavos era raparlos. En el momento en el que te rapan, pues te están haciendo entender, te están diciendo que tú ya no tienes soberanía, que tú ya no eres dueño de ti mismo y que ya pues estás para el servicio de alguien más, ¿no? De ahí que viene este tema de la cabellera, que los esenios siempre se la dejaban larga. Y algo, a diferencia de los judíos, pues los esenios se caracterizaban por tener algunas prácticas budistas. Se dice que incluso ellos creían en este tema de la transmigración. Y ellos, algo bien curioso es que aquí en la sociedad teosófica y en la masonería, por ejemplo, y otros grupos, es bien común usar la palabra hermano. Bueno, pues esa palabra de hermano, ese término, de los primeros que empezaron a adoptarlo justamente y que ya después de ahí le siguieron en las iglesias, etcétera, pues fueron los esenios. Y algo importante de los esenios, pues ya se dio hasta después de la vida de Elena Blavatsky, que fue cuando ya después, ¿qué pasó? Que se encontraron justo en el Mar Muerto, pues estos manuscritos, ¿no? Que nos mostraban pues una como parte desconocida del Antiguo Testamento, que eso ha generado pues tanta controversia, tanta división, ¿no? Donde se habla de temas que pues parecerían estar velados. Y justamente algo que también se menciona de los esenios es que cuando uno estudia la enseñanza de los esenios, pues parece que tiene muchas coincidencias con la doctrina que enseñaba Jesús. Tienen mucho más parecido los esenios pues con los cristianos antiguos que con los propios judíos. Y se cree que probablemente pues incluso tal vez el mismo Jesús de Nazaret pues tuvo alguna influencia esenia. Y bueno, pues, ¿qué otro grupo tenemos? El otro es los herméticos. Este es un grupo también muy antiguo. Pues tuvo sus raíces en Egipto y pues prácticamente son los estudiantes que seguían la línea discipular de Hermes.
aquí tenemos que entender que hubieron dos Hermes o dos tipos de Hermes, que el primer Hermes sería pues prácticamente el dios Tot, o que algunos lo relacionaban con Set, y también después está el segundo Hermes, que es Hermes Trimegisto, que fue el que dejó pues muchísimas enseñanzas, ¿no? Todo este tema de la enseñanza hermética, que de ahí derivó a lo que hoy popularmente conocemos pues como el Kybalión, y prácticamente incluso los cabalistas reconocen a Hermes Trimegisto y lo relacionan directamente con Adam Kadmon. Entonces, bueno, este es un término también que lo vamos a estar viendo muy seguido, pero siempre vamos a estar relacionando a los herméticos con Egipto. Y bueno, aquí tenemos esta representación del dios Tot con este personaje que tiene una cara de ave ibis, ¿no? Que es el que se ve del lado izquierdo. Luego de aquí tenemos el hierofante. Bueno, aquí en la ilustración pues tenemos una de las cartas más famosas del tarot, que justamente es el hierofante. El hierofante es, bueno, de hecho si vemos la imagen, vamos a notar que abajo de la persona se ven dos llaves, ¿no? Y esto es porque se dice que el hierofante es el amo, es el que guarda la llave a los secretos, es el que tiene, el único que puede abrir la cerradura donde se encuentra la enseñanza oculta. Los principales maestros de todos estos grupos místicos, pues siempre tuvieron un maestro principal, un hierofante, que era el responsable directamente de las iniciaciones. Y vamos a ver que de hecho incluso en la Iglesia Católica pues también ellos tuvieron su hierofante, que para los católicos pues su hierofante fue Pedro. Y vamos a ver que después esta figura de Pedro pues pasó a convertirse en lo que hoy conocemos como los papas, ¿no? Los papas pues representan la imagen del que era antes el hierofante, tal vez ya un poco degradada, pero esa era la idea. Y incluso en Oriente también tenían su hierofante. En este caso en Oriente, pues el hierofante, el más importante hierofante, el principal, pues es justamente, por ejemplo, en el budismo, el Dalai Lama. Y como comentaba, pues ellos eran los responsables de ver a qué personas se les iban a revelar los secretos, ¿no? Durante las iniciaciones. Luego, pues de la mano con este tema del hierofante, tenemos lo que son los iniciados, que esto también ya lo platicamos. Los iniciados, pues son justamente estas personas que estaban instruidas en los misterios, estas personas que renunciaban, digamos, a una vida mundana, que se iban a vivir, pues, por años a un lugar, pues, lejos de sus familias, y que a través de sacrificios, a través de estudio, a través de meditación, a través de una dieta, pues digamos, adecuada, ellos iban purificando su vehículo físico y iban pasando pues por lo que en teosofía mencionamos como 5 iniciaciones, ¿no? Que son un poco las que ya mencionamos la vez pasada, que la primera iniciación es justo la purificación previa del cuerpo, la segunda es justamente cuando tú ya percibes al tu yo superior en el corazón, la tercera es cuando los maestros te dan la autoridad para que tú puedas enseñar a otros a que también descubran lo mismo, que es lo que se conoce como la coronación. Y la quinta y última es cuando ya tienes la amistad íntima con Dios, ¿no? Cuando ya llegas a ese estado que no podríamos explicar, que es como digamos, el samadhi, que es cuando tú ya te fusionas con el todo. Y como sabemos, pues los iniciados tenían normas muy estrictas de secrecía, que incluso en la antigüedad, pues se dice que las personas que llegaban a revelar algunos de los misterios, pues sufrían por penas de muerte. Y bueno, luego teníamos otro término del glosario que es el de espíritu. Esto ya lo explicamos al principio un poco, que decimos el espíritu, a diferencia de lo que usualmente nos enseñan, que pues para mí antes siempre pues espíritu y alma era exactamente lo mismo. Bueno, pues en estas enseñanzas lo que nos dicen es no es lo mismo. En este caso, pues el alma es una gota del océano y el espíritu es el océano. En este caso es equivalente al nous de Platón, que el nous de Platón es esa fuerza, esa energía inteligente que nos compenetra a todos, que está a todos los niveles, que está en las galaxias, que está incluso en el más diminuto átomo, y
esta energía inteligente pues es la que va a hacer que después los átomos se asocien y generen formas, que las formas generen moléculas, generen tejidos, generen formas inteligentes, generen plantas, animales, y toda esta evolución pues se da porque desde lo más pequeño que nosotros podemos tener pues hasta lo más diminuto tiene conciencia, en diferente nivel, pero todo tiene conciencia, desde una planta, un animal, etcétera, y es porque todo al final es espíritu. Y se dice que el espíritu pues llega, la integración con el espíritu pues es justamente cuando se da este tema que es la coronación de la tríada humana. Cuando se separa del septenario teosófico, el cuaternario inferior, que el cuaternario inferior es pues nuestro doble etéreo, nuestro principio de vida, nuestros deseos y pasiones, cuando separamos toda esa parte y solo se quedan los tres elementos superiores, que es justamente el Atman, el Buddhi y lo que es nuestro mana superior, que es nuestra inteligencia más elevada, pues se dice que es en ese momento cuando ya hay una unión entre la gota y el océano, entre el alma y el espíritu, y es justamente esta coronación. Luego, otro concepto del glosario que ya vimos es los elementales. Aquí, bueno, ¿a qué estamos acostumbrados? Que los elementales pues nos los pintan, no sé, como las nereidas, como estas serpientes de agua o de fuego, que son las sílfides, o los gnomos, estos seres pues regorditos. Y lo que nos dice Elena Blavatsky es que de hecho no, que los elementales incluso podríamos decir que no tienen como tal una forma, muchas veces incluso el que opera con los elementales es el que le puede dar como que la forma. Para nosotros serían, digamos, invisibles. Y tienen relación pues con los cuatro reinos, ¿no? Con la tierra, con el aire, el fuego y el agua. Son lo que se ha visto, digamos, en la Edad Media, como los gnomos, las sílfides, las nereidas, las ondinas. No tienen una forma determinada. La forma la toman según, digamos, el propósito del operador. Y ellos no tienen una alineación. ¿A qué me refiero con esto? Un elemental pues ni es bueno ni es malo. El elemental es, digamos, transparente como el agua y te va a dar lo mismo que tú le des. ¿Qué quiere decir? Que si tú trabajas con un elemental y estás, digamos, con miedo, pues el elemental va a estar también contagiado por miedo y, no sé, van a pasar cosas. Si tú estás enojado o estás con algún sentimiento, pues digamos, pues predatorio, pues el elemental puede que incluso a ti te ataque, ¿no? Porque lo que tú le des es lo que él te da. Es de algún modo un espejo de lo que nosotros les permeamos. Y ellos son los productores de los fenómenos. Habrán escuchado todas estas historias, ¿no? Por ejemplo, de los chamanes que hacen una ceremonia cuando hay días de sequía y al poco tiempo empieza a llover, por ejemplo. Bueno, justamente eso que ocurre, pues se dice que es por ese trabajo que los hierofantes, que los iniciados, que los chamanes hacen con estas fuerzas que son los elementales para poder generar pues fenómenos y manifestaciones en la naturaleza. Y bueno, estos pues, como mencionaba, pueden ser, al ser neutrales y al no tener como tal una inteligencia, pues pueden ser utilizados para bien o para mal. Y pueden ser usados pues ya sea por magos blancos, por magos negros e incluso por personas desencarnadas. O sea, ya sea una persona que falleció o algún deva, una entidad que no tiene un cuerpo, pues estas tienen la posibilidad de influir sobre los elementales. Y es de ahí que habrán escuchado estas historias, pues como diabólicas, ¿no? Donde ante una situación de una persona que está poseída, de repente dicen que las luces se prenden y se apagan, que se enciende una vela, que aumenta o baja la temperatura. Bueno, se dice que todo eso que ocurre, pues muchas veces es el trabajo que realizan estas entidades demoníacas, que podrían ser los elementarios o los magos negros, pues con los elementales, ¿no? Ellos los usan pues justamente para poder tener manifestaciones aquí en el plano físico. Y se dice que existen procedimientos secretos muy pues sofisticados que algunos alquimistas los conocían y mediante pues, ciertos materiales y con cierta ritualística ellos podían hacer que estos elementales pues fueran momentáneamente visibles, podían verlos. Y bueno, el otro término que tenemos son los elementarios, que ojo que elementales y elementarios, aunque parece lo mismo, pues no es igual, ¿no? Ya mencionábamos que cuando una persona fallece, si
si en su vida y sus pasadas vidas estuvo siempre, digamos, pues tendiente hacia la materia, si durante toda su vida pues no tuvo situaciones que le promovieran, pues digamos, sentimientos elevados, como puede ser la bondad, el amor por el prójimo, la compasión, el deseo de ayudar a otros, el amor por el arte, todo ese tipo de cosas que es lo que distingue al alma espiritual. Si la persona no tuvo nada de eso durante su vida y estuvo totalmente entregado a la materia, pues cada vez se va a ir haciendo, digamos, en vida tras vida tras vida, más oscuro, más oscuro, más oscuro, hasta que habrá una encarnación en la que definitivamente ya no tendrá prácticamente como que nada de lo que nos hace humanos. Y en el momento en el que esa persona muere, pues prácticamente como ya no existe nada que ate al alma espiritual, lo que ocurre es que el alma espiritual se separa, se divorcia, y en el momento en el que se va, digamos que se integra pues con el akasha, podríamos entenderlo, y no se lleva absolutamente nada de la personalidad. Y entonces en el plano astral pues se queda esta persona que está perfectamente lúcida, perfectamente consciente de todo lo que ha hecho, que usualmente con una muy elevada inteligencia, y de algún modo condenada a vivir por mucho, mucho tiempo en el plano astral. De hecho, mientras más oscuros, digamos, o mientras más tendientes a la materia sean, pues se dice que estos elementarios pues pueden vivir cientos o miles de años, ¿no? Se dice que hoy existen elementarios en el astral que pues pueden ser desde tiempos de los atlantes incluso. Entonces, bueno, pues son personas que han vivido muchísimo, que han visto qué ha pasado en el mundo por mucho tiempo y que influyen en la sociedad. De hecho, se dice que estos elementarios pues han influido pues con personajes importantes de la historia y que han sido pues causa de las principales guerras y catástrofes que nos hemos encontrado. Recordemos que pues estos seres pues se alimentan con todo lo terrenal, ¿no? ¿Y qué es lo terrenal? Pues es el odio, el miedo, la lujuria, todo lo que podríamos considerar más tendiente a la materia, pues es pues, su comida, ¿no? Es lo que los mantiene por más tiempo. Y bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado algún caso? Por ejemplo, ahora que estuvo estas películas del Conjuro con los Warren, recuerdo que estaba esta frase del periódico, ¿no? De la persona poseída que había matado a alguien y que él decía, es que yo no hice esto, a mí me hicieron hacerlo, yo no hice nada. Y es justamente porque estos elementarios pueden llegar a poco tener control, cada vez con más control y más control y más control de una persona, hasta que la terminan poseyendo, ¿no? Y terminan pues totalmente utilizando a su voluntad ese cuerpo físico. Y bueno, ¿qué otro concepto tenemos? Tenemos la estrobacia, que esta era la forma griega de llamarle a la levitación. Estrobacia, pues en griego digamos que significaba como pasearse o levantarse en el aire, justamente pues esa capacidad de poder estar suspendidos. Y nos menciona Elena Blavatsky que la levitación pues es un acto que sí que existe y que puede ser ya sea consciente o inconsciente. ¿Cuándo es consciente? Pues cuando ya tú eres una persona muy avanzada en el sendero, como es este ejemplo de este lama, que pues teóricamente está en una ceremonia y él está levitando frente a los monjes, pero también puede ser inconsciente. ¿Cuándo es inconsciente? Pues justamente lo hemos visto en estas películas de posesión, como en El Exorcista, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, es poseído por un elementario, un demonio, pues puede ocurrir que esa entidad pues sabe cómo romper las reglas. Se dice que que pues al final todos estamos atados a la tierra justamente por la gravedad, ¿no? Que sabemos que pues por una parte la tierra, digamos, tiene una polaridad, nosotros tenemos una polaridad contraria y nos mantenemos atados a la tierra. Una persona consciente o inconscientemente algo que llega a hacer, que puede hacer, es con su voluntad cambiar su polaridad, de modo que si la Tierra era, digamos, polaridad positiva y tú eres polaridad negativa, pues tú puedes cambiar con tu voluntad, tú cambias tu fisiología y al cambiar tu fisiología puedes influir en tu polaridad
de modo que vaya disminuyendo, digamos, tu parte negativa y tienda al positivo, y entonces te empieces a alejar de la Tierra, que es lo que se dice que ocurre. Esto inconscientemente ocurre pues en casos, como comentaba, de posesión o incluso de enfermedad. Hay casos reportados en la historia de personas que estuvieron muy enfermas y que cuando las pesaban resultó que pesaban muchísimo menos de lo que pesaban antes, ¿no? Y en muy poco tiempo. Imagínense una persona que en cuestión de minutos de repente bajó 5 kilos y luego de un momento otra vez los recuperó. Eso es algo que incluso pasaba en el mesmerismo, en el magnetismo animal. Lo que fue Mesmer y después, por ejemplo, bueno, la sucesión de Mesmer, ellos eran expertos en, digamos, hipnotizar gente, y cuando a una persona la llevaban al estado que ellos le llaman sonambulismo, que el sonambulismo para ellos es diferente del que nosotros conocemos. El estado de sonambulismo era cuando ellos te hipnotizaban, digamos, al grado en el que tus ojos empezaban a dar, tú ya no estabas consciente de lo que está pasando, tus ojos comienzan a dar vuelta y tú ya no escuchas las voces de los demás, aunque haya un ruido enorme, y únicamente puedes escuchar la voz de tu hipnotizador. Cuando llegas a ese estado, se dice que había algo bien común, que era que las personas que ya llegaban a ese estado de sonambulismo, cuando las pesaban, siempre pesaban un poco menos. Y ahí eso refuerza un poco lo que nos menciona Elena Blavatsky, de que al parecer una persona, ya sea enferma o en un estado de posesión, pues puede ir cambiando su polaridad y pudiera llegar a levitar. Y bueno, otro concepto que tenemos es el de evolución. Dentro de Teosofía creemos que sí que existe una evolución, sin embargo no creemos en la evolución de Darwin, ¿no? Que para Darwin pues la evolución es algo como plenamente físico y de sobrevivencia, ¿no? De que pues una especie se va adaptando de acuerdo a los cambios, de acuerdo a su entorno difícil para poder sobrevivir, ¿no? Aquí lo que creemos en Teosofía es que sí que existe una evolución física, pero en paralelo existe también una evolución espiritual. Es más, de hecho se dice que si tú empiezas a tener, por ejemplo, prácticas de este tipo, si empiezas a seguir un sendero espiritual, pues va a haber un momento en el que tu cuerpo pues ya va a ser insuficiente para el nivel en el que está tu alma, ¿no? Tu alma tal vez ya tiene la capacidad de tener integración con cosas más sutiles, tienes la capacidad de ver cosas que antes no veías, pero tu cuerpo está tan limitado que muchas veces lo que pasa es que aunque tu alma ya está más desarrollada, tienes que esperarte hasta volver a encarnar, y en tu siguiente encarnación tal vez ya tu cuerpo físico va a estar mejor adaptado a como ahora está tu alma, ¿no? Entonces digamos que es como un ciclo donde primero el alma evoluciona y después el cuerpo pues también tiene que evolucionar para poder estar adaptado a esa alma que ya es más avanzada que la que era antes. Al final, pues el alma pues son las cualidades latentes del espíritu, y conforme vamos avanzando en este camino, pues el cuerpo también pues se va a ir haciendo más sofisticado para poder aprovechar esas capacidades que ahora tienes. También dentro de la evolución, pues creemos en Teosofía que aunque todo es evolución, también es cierto que existen descensos y ascensos. Hay un descenso donde, digamos, de pasar de un estado que podríamos decirlo es angelical, pues descendemos a la materia, descendemos a lo más grosero, que es pues de pasar por el mineral, por la planta, por el animal, pasar por el hombre. Y después de llegar al hombre, que es como ese punto de equilibrio donde otra vez volvemos a tener libre albedrío, luego viene lo que conocemos como el ascenso, ¿no? Que es cuando ya pasas, digamos, de hombre a maestro, maestro a Dios, y de ahí a volver a regresar como a la fuente, ¿no? ¿Qué nos enseñan también con respecto a la evolución? Todo es guiado por una fuerza inteligente. Ya habíamos hablado del nous, que es aquello que es esta inteligencia, esta fuerza que guía todo. Y esa fuerza pues está presente en cada átomo y nos lleva del no ser, que para nosotros es vacío, es inconsciencia, nos lleva de ahí al ser, pero el ser invisible, aquello que no podemos ver, de que es el nómeno, y de ahí ese ser invisible pues se solidifica, se hace más denso y se convierte en el fenómeno, que es lo que aquí vemos en el mundo físico. Y bueno, pues prácticamente esos eran los temas para revisar en la sesión de ahorita. Creo que ya más o menos abordamos algunos y justo a la hora.
Pues listo, pues hemos terminado los términos de ahora. El próximo lunes vamos a seguir todavía con términos del glosario. Y, bueno, no, perdónenme, ya este estudio de Isis sin velo, pues lo vamos a continuar ya en enero. Ya nuestra última sesión es la del día 23, que es una plática que va a haber el jueves. Pero bueno, con esto dicho, ahora sí voy a abrir los micrófonos para quien quiera opinar algo, para cualquier pregunta, pues bueno, adelante, estamos listos. Y, a ver, Marco tenía creo que la mano levantada, pero creo que ya era de antes. Entonces, seguimos con Salomón y luego con Griselda. Adelante, Salomón. Oye, me llamó mucho la atención, ¿cómo? Estrobacia, algo así. Justamente. Ajá, me llamó mucho la atención porque precisamente cuando hay polaridades iguales, se repelen digamos, esos átomos, se repelen y entonces eso de la gravedad me llamó muchísimo la atención. Pero lo que quiero decir, Manuel, es que yo sabía, porque yo estuve trabajando toda mi vida como técnico en maquinaria, artes gráficas. Y ahí pues también veíamos un poco la electricidad, pero me llama la atención porque la Tierra, yo pensaba y sabía que era de polaridad negativa, y aquí dicen que es positiva. Me llamó mucho la atención y que nosotros todos los cuerpos que estamos sobre la Tierra tenemos polaridad positiva, no, perdón, negativa. Entonces, sí me llamó mucho la atención porque yo sabía que la Tierra tiene polaridad negativa, porque inclusive la maquinaria se tiene que aterrizar para que una descarga sobre la máquina o sobre el operador, más bien para que no llegue la descarga sobre el operador, entonces se aterriza la maquinaria, se aterriza y se mete una varilla de cobre bajo tierra de 2 metros, y entonces cualquier descarga se va a la Tierra, porque la Tierra se supone, bueno, yo sí tenía entendido, que tiene polaridad negativa. Nada más eso, Manuel, gracias. Vale, perfecto, pues muchas gracias, Salomón. La verdad no estoy seguro si así venía Isis sin velo, o si tú puse ahorita, o si tal vez fue incluso confusión mía. Pero yo creo que aquí justo el importante es este tema de saber que uno es de una polaridad y el otro es de otra, ¿no? Y eso es lo que genera esta condición, y que lo más importante es saber que, pues teóricamente, esa condición puede cambiarse mediante, digamos, modificaciones fisiológicas, y esas modificaciones fisiológicas, pues pueden venir de un ejercicio de voluntad. Oye, entonces, las pirámides de Egipto, las de México, todas esas, la de Inglaterra, todas esas construcciones que se hicieron con enormes piedras, enormes rocas, yo creo que lo hicieron a base de ese cambio de polaridad, ¿o no será así? Pues no lo sé, Salomón. Ahora, ese es uno de los temas que yo creo que hasta dentro de un tiempo seguiremos sin saber, ¿no? Yo creo que por lo pronto pues tendremos que seguir rindiendo tributo a los miles de esclavos que posiblemente se partieron la espalda para levantar eso. Sí, oye, y los muertos, que han de haber habido muchos muertos también. Sí, totalmente. Gracias, Manuel. No, de qué, al contrario, Salomón, muchas gracias a ti. Bueno, Marco, perdón, tú tenías la mano levantada, pero no sé si es de ahorita o no sé si querías comentar algo. Era de hace un momento, gracias. Ah, ok, vale, perfecto. Entonces, seguimos con Griselda. Adelante, Griselda. Profe, yo tengo una duda. ¿Cuál sería la diferencia entre akasha y espíritu? Es algo complejo. Para mí, a reserva de que pueda confirmarlo, la diferencia es que el espíritu no es latente, o sea, es algo, digamos, pues que podría ser, o sea, no está manifestado, mientras que la akasha, pues sí está manifestado, lo vemos pues, mostrado, digamos, por ejemplo, aquí puede ser como electricidad, como magnetismo. Para mí, la akasha pues sería como la diferenciación del espíritu, y el espíritu pues es lo incognoscible, está relacionado a lo incognoscible, a lo que no podemos ni percibir, ni que no hay forma de llegar a esto mediante los sentidos.
sería, el Akasha pues sería como la parte manifestada de Dios y el espíritu pues probablemente la parte oculta de Dios. Vale, perfecto. Espero más o menos haber contestado. De cualquier modo, también ahorita algunos hermanos como Enrique, pues seguramente conocerán la respuesta a esta pregunta. Y bueno, tenemos también una mano levantada de Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Gracias, buenas noches a todos. Es en realidad aquí sobre lo que se hablaba sobre, en el sentido de que las personas levitaban y todo esto. Entonces, y va en función del alma. Yo por estudios anteriores había entendido que la primera parte del alma que recibe el hombre era algo así como nefesh, y luego ibas evolucionando y cuando recibías el aliento divino ya de Dios, ya se le llamaba ruach, que era el alma pues, básica, ¿no? de todos, pero quienes por algún motivo habían ido evolucionando y por tanto en bondad, belleza, y llegaban a un cierto momento donde el alma dejaba de seguir las leyes de la física y era cuando podía levitar, pero no sucedía en todos los momentos, sino que sucedía en diferentes momentos y eso hacía que de repente una persona pudiera caminar sobre las aguas y en ciertos momentos ya no. Iba también en función de algo así que le llamaban las alguas, que daban parte a esa energía, armonizaban esa energía para que se pudiera ir dando en el alma. Ese era los estudios la información que yo tenía anteriormente. Wow, no, pues un excelente complemento, Juan Carlos. La verdad es que muy interesante y bueno, sí, pues hay mucho que investigar sobre este tema, totalmente. Wow, gracias. Luego seguimos con Enrique. Adelante, Enrique. Gracias, Manuel. Quiero referirme a lo que preguntó Salomón. El aspecto del positivo y negativo con respecto al planeta y a la utilización del positivo y negativo en lo que es relativo a la energía eléctrica, como lo explica Salomón, es una cosa, digamos, desde el punto de vista de lo que genera la corriente eléctrica, pues sabemos que tiene el lado positivo, ¿no? El polo positivo, y se dice hacer tierra, pues porque se conecta a algo contrario, algo que no está generando la electricidad propiamente, que en este caso es la tierra, ¿sí? Entonces, ya se toma como algo genérico decir que haga tierra, ¿no? Pero no necesariamente, eso no tiene nada que ver con la polaridad del planeta en sí. El planeta Tierra, como un ente cósmico, es otra cosa, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esa es la connotación que se le da, en el sentido de que es precisamente positiva su energía, en ese sentido, ¿verdad? Eso sería en cuanto a lo que expresó. Es mi creencia, ¿verdad? No lo he visto en ningún otro lugar, ¿no? Bueno, y ahora con respecto a lo que preguntó la hermana, respecto de la Akasha, bueno, tengo el glosario teosófico, no sé el contexto exactamente porque acabo de llegar y acabo de entrar, ¿no? Pero Akasha es el espacio, el éter, el cielo luminoso, la sutil, supersensible esencia espiritual que llena y penetra todo el espacio. ¿Sí? Bueno, entonces dice, la sustancia primordial erróneamente identificada con el éter, puesto que es respecto del éter lo que el espíritu respecto a la materia. Es decir, es tan sutil que se puede decir en ese sentido
que por eso es espiritual, ¿sí? Y entonces, no tiene otra cosa que ver con el espíritu más que el hecho mismo. Si hablamos del espíritu universal, pues es un componente más o es un producto más del espíritu universal. Eso es lo que yo entiendo. Y es todo lo que al respecto que quise opinar. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Enrique, bastante esclarecedor. Y bueno, ¿quién más levantó la mano? Tenemos a Rubí. Rubí, bienvenida, adelante, te escuchamos. Gracias, Manuel. Buenas noches, hermanos. Bueno, yo estoy un poquito intrigada acerca del tema de los elementarios. Alguna vez vi una posesión en donde una señorita había leído, ella dice que la Biblia satánica, algo así, y se le pegó un elementario, pienso yo, que era eso. No sé, en el catolicismo se les conoce como demonios, pero yo vi cómo esa persona, hablaba como en otro idioma y huía mucho de los objetos religiosos. Y a mí me gustaría preguntar si hay manera de combatirlo, desaparecerlo, o cómo ayudar a esas personas que a veces están pues en esta situación, Manuel. Pues es una pregunta complicada, ¿no? Porque creo que aquí en el grupo no tenemos un exorcista, pero lo que sí sabemos en teosofía es que, o lo que podríamos recomendar, creo, desde nuestra postura y de nuestro nivel de desarrollo en estos temas, es que lo primero, lo más importante, es que la persona empiece a practicar la virtud, ¿no? Si es una persona que se está quejando de esto, voy a decir, pero está con situaciones de coraje, tiene rencores, está acostumbrado a ver cosas, no sé, por ejemplo, gente que le gusta estar viendo temas de asesinatos y cosas así. Si tú sigues vibrando de esa manera, pues vas a estar siempre sujeto a que pues ese tipo de entidades se te peguen, ¿no? Entonces, lo primero es que ella puede trabajar por su parte sin tener ninguna experiencia para empezar a mejorar, pues es eso, ¿no? Empezar a, pues tratar, si ella está, por ejemplo, en un estado de depresión, que mucha gente que cae en esto justamente ha pasado por situaciones de depresión, puede empezar a, por ejemplo, ayudarse con un psicólogo para poder, atender muchas veces su caso de depresión, su caso de ansiedad, su caso de agresividad. Y eso tal vez poco a poco, pues también podríamos decirlo llanamente que le ayuda a subir su vibración, ¿no? Y bueno, digo, existen también todo tipo de prácticas, que yo he escuchado de ellas, pero pues aquí en la teosofía la verdad es que no las abordamos y por tanto no las recomendamos, ¿no? Hay, por ejemplo, un libro que es el famoso libro de San Cipriano, que tiene justamente, ciertas prácticas, ciertos rituales para justo realizar, pues ahuyentar a un espíritu, hacer un tipo de exorcismo. Y bueno, eso es un poquito como de lo que me vendría a la cabeza, pero yo creo que sí, lo más importante pues es el trabajo personal. Es muy difícil que incluso un maestro te puede quitar a la entidad, pero ¿de qué sirve que te la quiten si tú sigues vibrando bajo? Pues el día de mañana o pasado mañana, pues si no es esa entidad, se te va a pegar otra, ¿no? Ok, Manuel, muchas gracias. No, de qué, Rubí, al contrario. Y bueno, creo que ya no tenemos más comentarios. Enrique, Juan Carlos. En el chat nos escribe Ana María. Bueno, muchas gracias. Les deseo a todos que sean felices en estas fiestas. Un abrazo. Igualmente, Ana María. Y bueno, pues si no hay más comentarios, que creo que sí, ya no hay, estaríamos dando fin a la sesión de hoy. No me falta nadie, ¿verdad? Ah, Juan Carlos, adelante, por favor. Sí, era nada más ampliar un poco el comentario. En la ley de igualdad de formas es cuando en el plano físico los opuestos se atraen. La chica más bien portada de la escuela se va con el más malandro del salón, ¿no? Se atraían porque eran opuestos. Pero en el plano espiritual, los iguales se atraen. Es por eso que sucedía también el asunto de las polaridades en cuanto a los planetas y en cuanto a las personas, ¿sí? Entonces ese era el cambio. Y en cuanto a la persona que hablaba de posesiones, es cierto lo que tú mencionabas. Si una persona que vibra bajo atrae entidades negativas, ¿por qué? Porque pues, le está dando de comer a esa entidad con esas emociones, esos sentimientos negativos.
para vibrar alto, pues meditar, tratar de llevar una vida un poco más sosegada, mejores sentimientos, una mejor forma de ver las cosas para poder no asociarse con esas entidades bajas que les llamaban larvas, y que hay personas que mediante un tratamiento ahí se las pueden quitar. Ya dependiendo del tipo de cada larva, pues es la manifestación que va teniendo esa persona. Algunas son en cuanto a depresión, en cuanto a dolores de cabeza, en cuanto a cuestiones negativas, y otras en cuanto a situaciones más bien hacia vicios, hacia acciones así de bajo astral. Ese era mi comentario. Gracias. No, pues muchas gracias, Juan Carlos, bastante esclarecedor. Y bueno, justamente también este tema de los opuestos, ¿no? Que habrán escuchado estas historias de gente que ha tenido una vida de santidad y que casualmente a veces son los que más molestan estas entidades, ¿no? Entonces también está ese otro extremo, ¿no? Así es correcto. Así es correcto. Mil gracias, Juan Carlos. Para servirte. Hola, Manuel. Adelante, Enrique. Sí, con respecto a los elementarios, recordemos que los elementarios realmente son cascarones astrales de los desencarnados, los fantasmas que andan vagando por los cementerios y que luego son utilizados por los magos negros, sacan cierta información que encuentran en este cascarón astral. Y no es el cascarón astral no tiene una vida propiamente dicha inteligente, sino que es manipulada por magos negros, hechiceros y por mediums que hacen este tipo de trabajos, ¿no? No será en todos los casos, pero generalmente, según dice la señora Blavatsky, esto es lo que ocurre, ¿sí? Entonces, y no son espíritus, son cascarones astrales, son los desechos del doble etéreo propiamente, que no ha terminado de desintegrarse y pues anda vagando, ¿sí? Generalmente cuando se sepultan los cuerpos, permanecen durante algún tiempo junto a la tumba o sobre la tumba del desencarnado. Y así es como a través del doble etéreo que se está desintegrando, es como toma forma el elementario, ¿sí? Pero no tiene una vida inteligente por sí mismo. Perfecto, pues muchas gracias, Enrique, justamente. Y de hecho, ahorita que comentaste eso me vino a la memoria. Estábamos hace rato hablando de los esenios y sus prácticas, y una práctica de los esenios, muy marcada, es que ellos por nada se quedaban cerca de un cadáver o de una tumba, incluso si se tratase de un familiar. Y es justamente, yo creo, ahorita que me estás mencionando eso, pues me hace todo el sentido, ¿no? Yo creo que querían mantenerse lo más alejados posible de lo que podríamos para nosotros considerarlo como desechos, ¿no? Sí, sí, exactamente, porque los cadáveres corrompen el ambiente y entonces si los esenios tenían una aura muy delicada, sí, muy delicada espiritualmente, pues entonces el doble etéreo, el cuerpo emocional, además del doble etéreo, pues llegan a sufrir los efectos, ¿no? Por eso se dice que el Señor Cristo, el señor Maitreya, como se le conoce en la India o en Oriente, para él fue una enorme, no dificultad, sino ese servicio de dar los mensajes a través del cuerpo del Maestro Jesús, representaba pues realmente algo, pues digamos, algo así como mezclarse o bajar a la materia más burda con el purísimo ser que como lo es el Señor Cristo, ¿no? Entonces, por eso se dice en los textos teosóficos que solamente en ciertos momentos
ocupaba el cuerpo del Maestro Jesús. No siempre, ¿verdad? Porque él estaba ocupado en otras tareas mucho más elevadas, pero sin embargo tuvo que dar un mensaje para la humanidad a través del Maestro Jesús, pero no siempre estaba dentro poseyendo el cuerpo o utilizando el cuerpo del Maestro Jesús, porque es un riesgo para un ser tan elevado estar, digamos, en convivencia con la materia burda, ¿no? Con todo lo que implica. Materia no me refiero a únicamente las formas materiales, sino a las emociones y a los pensamientos materialistas, todo eso que producimos nosotros como humanidad. Entonces, por eso es un acto lleno de amor, entendido como el sacrificio, el autosacrificio, para mostrar la vida espiritual a través de las enseñanzas que nos dejó el Señor Cristo. Es todo, Manuel. Perfecto, Enrique. No, pues muchísimas gracias, totalmente. Yo creo que así como para algunos de aquí será difícil tener una vida de total castidad, de total renunciación para poder tener contacto con estas potestades, pues yo creo que para estas potestades debe ser igualmente difícil descender aquí, que es tan denso, ¿no? Entonces, pues obviamente mientras mejor, mientras esté una persona, digamos, más afinada, mientras haya un instrumento más afinado para este trabajo, pues estas entidades pues podrán participar mejor, ¿no? Mil gracias, Enrique. Y bueno, pues creo que hemos terminado ya las preguntas y los comentarios. Agripino nos escribe: paz profunda para todos, reciban un abrazo fraterno, sean felices hoy y siempre. Igualmente, Agripino, muchas gracias. También pues mis mejores deseos para todos, que tengan muy felices fiestas. Y de no haber más, pues vamos a llegar a la finalización de la sesión con la oración de Annie Besant. Como siempre, bueno, esta yo la voy a recitar y bueno, me pueden acompañar mentalmente quien guste y comenzamos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Pues listo, hermanos, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Como les comentaba, pues el próximo jueves va a ser nuestra última sesión del año. Va a haber una plática bastante interesante que va a dar nuestra hermana Guadalupe. En esta plática nos van a mostrar algo bien interesante, que es que las universidades, algunas universidades ya están empezando a tomar más en serio pues, el esoterismo, y que incluso ya existen algunos estudios académicos sobre el esoterismo, y bueno, de esto nos va a estar platicando. Entonces, bueno, están cordialmente invitados, va a ser muy, muy interesante, va a ser muy académica la conversación, y ya nos estaremos viendo después el lunes 3 de enero, que seguiremos con las actividades del estudio de Isis sin velo. Perfecto, hermanos, pues que tengan muy buena noche. Muchas gracias a todos por acompañarnos, y ya estaremos después compartiendo también la grabación de la sesión para quien guste. Oye, por favor, Gracias. Manuel, disculpa, ¿vamos a seguir estudiando el glosario de Isis o ya lo dejamos por la paz? Bueno, yo sé que ya les aburrió. Mucho, pero me refiero a que si vamos a seguir viendo lo mismo o vamos a pasar a otro tema. Vamos a seguir viendo lo mismo, Salomón. Yo esperaba que íbamos a acabar este primer capítulo en 3 sesiones, pero creo que sí, pues, sí nos extendimos un poco más en tiempo. Entonces, yo espero que la siguiente sesión ya finalicemos el glosario y finalicemos este primer capítulo, para que de ahí ya pasemos ahora sí a lo que es el capítulo 1, el capítulo oficial de Isis sin velo. Todo esto que ahorita estamos leyendo, pues es realmente como un proemio. Sí, muchas gracias. Saludos a todos y felicidades. Igualmente, Salomón, muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches, descansen. Hermano. Gracias, hermanos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que estén bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Feliz Navidad. Igualmente, Caro, muchas gracias. Que lo pasen muy bien. Esperemos vernos todos próximamente. Bendiciones.
Igualmente.